Mis padres exigieron que le diera la mitad de mis $960.000 de la lotería a mi hermano favorito o me fuera, así que me marché. Pero lo que sucedió después los dejó sin palabras. Soy Geraldine, de 28 años, y soy una trabajadora de oficina promedio que vive al día en Chicago. Mi vida cambió de la noche a la mañana cuando gané $960.000 en la lotería después de impuestos. Finalmente, una salida de mi pequeño apartamento, deudas estudiantiles y un sinfín de hojas de cálculo de presupuesto. Pero cuando compartí la noticia con mi familia, mis padres me dieron un ultimátum que me destrozó: darle la mitad del dinero a mi hermano, Nathan, mi niño de oro en apuros, o considerarme desheredada. Por una vez, me elegí a mí misma y me fui. Antes de continuar con esta historia, déjame saber en los comentarios qué harías si tu familia te exigiera la mitad de tus ganancias de la lotería. Asegúrate de darle me gusta y suscribirte si quieres escuchar más historias sobre cómo defenderte cuando la familia cruza la línea. Al crecer como la hija mayor en lo que parecía ser una familia típica de clase media en los suburbios de Chicago, nunca imaginé que un día me vería obligada a elegir entre mi seguridad financiera y mis lazos familiares. La casa de mi infancia era una espaciosa casa de 4 habitaciones en un buen distrito escolar con un césped bien cuidado y un garaje para 2 coches que albergaba el preciado Chevrolet de mi padre, Jack, y la práctica minivan de mi madre, Diana. Desde fuera, parecíamos la familia americana perfecta. Pero las apariencias pueden engañar. El primer recuerdo claro que tengo de entender mi lugar en la jerarquía familiar fue cuando tenía 6 años. Mis padres acababan de traer a casa a mi hermano pequeño, Nathan. Inicialmente, estaba emocionada de ser la hermana mayor, contándoles orgullosamente a todos en la escuela sobre mi nuevo papel. Esa emoción se desvaneció rápidamente durante la celebración de su primer cumpleaños. Mis padres transformaron nuestro patio trasero en un mini carnaval completo con un castillo hinchable, un fotógrafo profesional y un pastel personalizado que debe haber costado cientos de dólares. Parientes que apenas conocía aparecieron trayendo regalos caros. El contraste con mi propio 6º cumpleaños, solo unos meses antes, era marcado: un pastel sencillo de la tienda de comestibles, unos pocos amigos para pizza y regalos que eran prácticos en lugar de extravagantes. Nathan es solo un bebé, explicó mamá cuando le pregunté por qué su fiesta era mucho más grande. Los bebés necesitan atención especial. Esa explicación se convirtió en un tema recurrente a lo largo de nuestra infancia. Cuando cumplí 10 años, pedí lecciones de arte después de descubrir mi talento para el dibujo. Mi petición fue recibida con un «eso es caro, Geraldine. Quizás el próximo año». Sin embargo, cuando Nathan, de 8 años, expresó interés en el béisbol ese mismo verano, mis padres inmediatamente compraron equipo de primera línea y lo inscribieron en un equipo de élite que requería viajes de fin de semana por todo el estado. El patrón continuó en nuestra adolescencia. Cuando obtuve las mejores calificaciones e ingresé en la lista de honor en mi primer año de secundaria, mis padres respondieron con un distraído «eso es bonito, cariño», antes de volver a su conversación sobre el proyecto de ciencias de Nathan. Cuando Nathan trajo a casa calificaciones promedio, mis padres elogiaron su esfuerzo y lo recompensaron con un nuevo sistema de videojuegos. Las disparidades se hicieron más significativas a medida que nos acercábamos a la edad de conducir. Cuando cumplí 16 años, había ahorrado casi $3.000 cuidando niños y trabajando los fines de semana en la tienda de comestibles local. Mis padres contribuyeron con otros $1.000 para un Honda usado con más de 100.000 millas en el odómetro. «Esto te enseñará responsabilidad», dijo mi padre mientras me entregaba las llaves. 2 años después, cuando Nathan cumplió 16, mis padres lo sorprendieron con un Ford Mustang nuevo, completo con detalles personalizados y un costoso sistema de sonido. Cuando mencioné la obvia diferencia de trato, mi madre simplemente dijo: «Nathan necesita un coche fiable para todas sus actividades». El hecho de que yo tuviera tantas actividades extracurriculares como él parecía irrelevante. La disparidad más dolorosa llegó cuando fue el momento de la universidad. A pesar de mantener un GPA de 3.9 y obtener el 95 percentil en mis SAT, mis padres me informaron que solo podían contribuir mínimamente a mi educación. «Hemos estado ahorrando, pero con la economía y todo, no queda mucho», explicó mi padre. Solicité todas las becas que pude encontrar y aún así tuve que pedir $45.000 en préstamos estudiantiles para asistir a una universidad estatal. Nathan, por otro lado, fue enviado a una exclusiva universidad privada con un costo de $60.000 al año, todo pagado por mis padres. «Tu hermano tiene tanto potencial»,
se deshizo mi madre. No podíamos dejar que las finanzas se interpusieran en su camino. La implicación tácita de que yo, de alguna manera, tenía menos potencial, dolió más que cualquier insulto directo. A pesar de todo esto, mi relación con Nathan no fue abiertamente hostil. Simplemente existíamos en diferentes órbitas, rara vez conectábamos de manera significativa. No era malicioso conmigo, solo estaba acostumbrado a ser el centro de atención. Nuestras conversaciones eran superficiales, limitadas a reuniones festivas y cenas familiares. A veces me preguntaba si él siquiera notaba el trato preferencial o si lo tenía tan normalizado que le parecía natural. Me fui de casa a los 22 años, inmediatamente después de graduarme de la universidad, decidida a construir una vida independiente de la influencia de mi familia. Encontré un pequeño apartamento de un dormitorio en un vecindario menos que ideal y conseguí un puesto de nivel inicial en una compañía de seguros. El sueldo era modesto, pero me permitía hacer pagos mínimos de mis préstamos estudiantiles mientras cubría las necesidades básicas. Aprendí a presupuestar meticulosamente, cortando cupones y comprando en ofertas, renunciando a vacaciones y ropa nueva para llegar a fin de mes. Mientras tanto, Nathan se graduó con un título en negocios e inmediatamente anunció su intención de iniciar su propia empresa de tecnología. Mis padres convirtieron su sótano terminado en una oficina para él, permitiéndole vivir en casa sin pagar alquiler mientras construía su imperio, como lo llamaba orgullosamente mi padre. Incluso le proporcionaron el capital inicial de $50,000 para poner en marcha su startup. Nuestras interacciones familiares se volvieron cada vez más limitadas. Llamaba a mis padres una vez al mes por obligación, conversaciones que inevitablemente giraban en torno a los últimos logros de Nathan. Regresaba a casa para Acción de Gracias, Navidad y ocasionalmente Pascua, cada visita reforzaba mi estatus de extraña. Los regalos de mis padres seguían siendo prácticos, utensilios de cocina, suéteres sencillos, tarjetas de regalo para restaurantes de cadena asequibles. Nathan recibía ropa de diseñador, los últimos aparatos electrónicos y escapadas de fin de semana. Cuando cumplí 28 años, me había instalado en una rutina de trabajo, sueño y presupuestos cuidadosos. Había logrado reducir mis préstamos estudiantiles a $20,000, una pequeña victoria que mi familia no reconoció. Tenía algunos amigos cercanos, colegas con los que disfrutaba trabajar y una vida social pequeña pero cómoda. Salía ocasionalmente, aunque nunca se desarrolló nada serio. En momentos de tranquilidad, a veces me preguntaba si esta sería mi vida para siempre, trabajando en un empleo que pagaba las cuentas pero ofrecía poca satisfacción, observando desde la barrera cómo otros perseguían sus sueños. Poco sabía que el destino estaba a punto de jugarme una carta inesperada, una que me obligaría a confrontar las dinámicas familiares de las que había pasado años tratando de escapar. Mi vida diaria se había convertido en un ritmo predecible de despertadores, tráfico en hora punta y la iluminación fluorescente de la oficina. Trabajaba como ajustadora de reclamos en Midwest Insurance Partners, una empresa de tamaño mediano con buenos beneficios pero limitadas oportunidades de ascenso. Para ganar dinero extra, a menudo me ofrecía para turnos de horas extras, revisando reclamos hasta altas horas de la noche mientras mis colegas se iban a casa con sus familias. Todos los viernes, como un pequeño capricho, me detenía en la tienda de conveniencia de la esquina cerca de mi apartamento y compraba un boleto de lotería. $10 a la semana era mi único verdadero derroche, una pequeña inversión en la posibilidad de un futuro diferente. Nunca esperé ganar nada significativo. La lotería era menos sobre expectativas realistas y más sobre el breve momento de fantasía que proporcionaba, imaginando lo que haría si las limitaciones financieras desaparecieran repentinamente de mi vida. Un martes por la noche completamente ordinario de abril, estaba sentada con las piernas cruzadas en mi gastado sofá, comiendo sobras calentadas en el microondas y viendo a medias un programa de telerrealidad. Durante un corte comercial, recordé el boleto de lotería en mi bolso del viernes anterior. El sorteo había sido la noche anterior, pero había estado demasiado agotada después de un largo lunes de trabajo para verificar los números. Abrí el sitio web de la lotería en mi teléfono y recuperé el boleto arrugado de mi bolso. Con desinterés casual, comencé a comparar los números en mi pantalla con los de mi boleto. El primer número coincidía, luego el segundo. Con el tercer número coincidente, mi ritmo cardíaco se había acelerado. Cuando los 6 números se alinearon perfectamente, sentí una extraña desconexión de la realidad, como si estuviera observando la vida de otra persona a través de una ventana. Esto no puede ser correcto, susurré a mi apartamento vacío.
Actualicé la página web, segura de que había habido algún error. Los números permanecieron inalterados. Revisé mi boleto nuevamente, leyendo cada dígito en voz alta para asegurarme de no estar transponiendo números en mi emoción. Después de verificar los números 15 veces, llamé a la línea de atención al cliente de la lotería con manos temblorosas. La representante confirmó lo que aún no podía creer: había ganado $1.2 millones antes de impuestos, lo que ascendería a aproximadamente $960.000 después de las retenciones federales y estatales. Colgué el teléfono y me senté en completo silencio durante casi una hora, tratando de procesar la magnitud de lo que acababa de suceder. Mi mente corrió a través de posibilidades: pagar mis préstamos estudiantiles, comprar una casa cómoda, invertir para el futuro, quizás incluso cambiar de carrera o iniciar mi propio negocio. Por primera vez, podía tomar decisiones basándose en lo que quería en lugar de lo que podía pagar. A la mañana siguiente, llamé para decir que estaba enferma en el trabajo, algo que rara vez hacía, incluso cuando estaba realmente enferma. Pasé el día investigando qué deberían hacer los ganadores de la lotería, aprendiendo sobre asesores financieros, implicaciones fiscales y estrategias de inversión. Concerté citas con 3 asesores financieros diferentes y un abogado especializado en gestión de grandes fortunas. Siguiendo su consejo unánime, opté por tomar el pago de una suma global en lugar de la opción de anualidad. Establecí un plan financiero integral: el 70% iría a inversiones diversas, el 15% a una casa modesta pero bonita en un vecindario seguro, el 10% para educación, incluido el MBA que siempre había querido cursar, y el 5% para necesidades inmediatas y una pequeña celebración de mi buena fortuna. Durante 2 semanas, no le conté a nadie sobre mis ganancias. Continué yendo al trabajo, viviendo en mi apartamento y manteniendo mis rutinas habituales mientras hacía arreglos discretamente con profesionales financieros. Quería estar absolutamente segura de que todo estaba debidamente manejado antes de compartir la noticia con nadie. Eventualmente, supe que necesitaba contárselo a mi familia. A pesar de nuestra complicada relación, me parecía incorrecto guardarles una noticia tan importante. Parte de mí esperaba, quizás ingenuamente, que esta podría ser una oportunidad para reajustar nuestra relación, para ser vista como exitosa por derecho propio en lugar de vivir a la sombra de Nathan. Después de una cuidadosa consideración, llamé a mis padres un domingo por la tarde, cuando sabía que ambos estarían en casa. Mi madre contestó al tercer timbrazo, su voz con su habitual cualidad distraída, como si estuviera haciendo algo más importante que hablar conmigo. Geraldine, qué sorpresa. ¿Todo bien? Todo está genial, mamá, respondí, tratando de mantener la voz firme. En realidad, tengo algunas noticias emocionantes que compartir. Oh. Su tono se animó ligeramente. ¿Conseguiste ese ascenso que mencionaste? No había mencionado ningún ascenso, habiendo aprendido hace mucho tiempo a no compartir aspiraciones profesionales que pudieran no cumplirse. No, en realidad, gané la lotería. Un gran premio. Hubo un momento de silencio antes de que mi madre llamara a mi padre. Jack, coge el teléfono. Geraldine dice que ganó la lotería. Mi padre se unió a la llamada, su voz grave resonando con repentino interés. Geraldine, ¿qué es esto de la lotería? Expliqué la situación, manteniendo mi voz mesurada a pesar de la emoción que burbujeaba bajo la superficie. Mientras compartía la cantidad y mis planes iniciales para el dinero, sus respuestas evolucionaron de la incredulidad al entusiasmo y a algo más calculador. Bueno, esto es ciertamente inesperado, dijo mi padre después de que terminé de hablar. ¿Has considerado cómo esto podría beneficiar a la familia? Tengo algunos planes de inversión y de comprar una casa, respondí con cuidado. Y pagar mis préstamos estudiantiles, por supuesto. Por supuesto, interrumpió mi madre rápidamente. Pero esta es una bendición para todos nosotros. Realmente, una gran oportunidad. Algo en su tono me inquietó, pero dejé de lado el sentimiento. Me encantaría celebrar con ustedes dos. Quizás podríamos cenar el próximo fin de semana. Absolutamente, exclamó mi madre con más entusiasmo del que le había oído en años. Ven el sábado a las 6. Haré tu lasaña favorita. El hecho de que mi plato favorito fuera en realidad berenjena a la parmesana, algo que ella habría sabido si me hubiera prestado atención, no pasó desapercibido para mí. Estamos tan orgullosos de ti, cariño, añadió mi padre. Nuestra pequeña,
una ganadora de la lotería. Espera a que todos se enteren de que tenemos un millonario en la familia. Después de colgar, me quedé con emociones encontradas. Su repentino interés en mi vida se sentía a la vez validante y sospechoso. Aún así, me permití esperar que quizás esta fortuna pudiera cerrar la brecha que había crecido entre nosotros a lo largo de los años. Pasé los siguientes días finalizando los detalles con mi equipo financiero y comenzando discretas consultas sobre opciones de vivienda en vecindarios más seguros. También investigué programas de MBA a tiempo parcial que podría cursar mientras mantenía mi trabajo, al menos inicialmente. A medida que se acercaba el sábado, sentía un nerviosismo creciente por la cena familiar. Compré una botella de champán caro y un ramo de flores para mi madre, diciéndome a mí misma que este sería un nuevo comienzo para todos nosotros. Conduje a casa de mis padres con cauteloso optimismo, sin saber que la noche alteraría el curso de mis relaciones familiares para siempre. Llegué a la casa de mi infancia precisamente a las 6 de la tarde del sábado. La familiar colonial de 2 pisos lucía exactamente igual que siempre, césped perfectamente cuidado, una corona estacional en la puerta principal, una cálida luz amarilla que se derramaba por las ventanas. Por un momento, me senté en mi coche, reuniendo mi valor y recordándome que ya no era la chica insegura que se había ido de casa hacía 6 años. Era una adulta financieramente independiente con una fortuna que cambiaría mi vida. Merecía celebrar esta buena fortuna. El aroma a pan de ajo y salsa de tomate me recibió al entrar por la puerta principal, junto con el perfume de mi madre, la misma marca que había usado desde que era niña. La casa estaba impecable como siempre, fotos familiares adornaban la entrada. Noté inmediatamente que los marcos más prominentes presentaban a Nathan en varias edades y logros, mientras que mis fotos eran más pequeñas y estaban menos destacadas. Ahí está, tronó mi padre, saliendo de la sala de estar con un vaso de whisky en la mano. Nuestra chica afortunada. Mi madre se apresuró desde la cocina, secándose las manos con el delantal antes de darme un abrazo inusualmente entusiasta. Geraldine, cariño, estamos tan emocionados de celebrar contigo. Presenté el champán y las flores, que mi madre aceptó con una brillante sonrisa. ¡Qué detalle! Lo abriremos con el postre. Hice tu pastel de chocolate favorito. Mi favorito era en realidad el pastel de zanahoria, otro detalle que ella había olvidado. Pero sonreí agradecida de todos modos. La casa se ve genial. Nada cambia. ¿Por qué cambiar la perfección?, rió mi padre, conduciéndome al comedor donde la mesa estaba puesta con la vajilla buena, algo que normalmente se reservaba para las fiestas importantes. Hemos estado ocupados preparando las cosas para nuestra cena especial. La conversación durante el aperitivo se mantuvo ligera y sorprendentemente centrada en mí. Mis padres me preguntaron sobre mi trabajo, mi apartamento e incluso algunos de mis amigos que recordaban. Su interés parecía genuino, aunque algo exagerado, y me encontré relajándome ligeramente a medida que pasábamos al plato principal. Entonces, dijo mi padre mientras se servía una segunda porción de lasaña, cuéntanos más sobre este negocio de la lotería. ¿Cuánto dijiste que ganaste después de impuestos? Alrededor de $960.000, respondí. He estado trabajando con asesores financieros para asegurarme de que lo gestione correctamente. Mi madre asintió con aprobación. Muy responsable. ¿Y cuáles son exactamente tus planes? Expliqué mi estrategia cuidadosamente considerada, inversiones, la compra de una casa modesta, educación continua y una pequeña parte para necesidades inmediatas. Todos los asesores dijeron que la clave es no hacer cambios drásticos en el estilo de vida ni grandes compras de inmediato. Los ganadores de la lotería que hacen eso a menudo terminan en la ruina en unos pocos años. Inteligente, asintió mi padre, aunque algo en su expresión había cambiado. Pero, ¿qué pasa con la familia? Seguramente tu buena fortuna debería beneficiar también a tus seres queridos. Había anticipado esta pregunta y preparado una respuesta medida. He estado pensando en eso. Quizás unas bonitas vacaciones familiares el próximo verano. Sé que no hemos viajado todos juntos desde que estaba en la escuela secundaria. Mis padres intercambiaron una mirada que inmediatamente me puso en alerta. Mi madre dejó el tenedor y cogió su copa de vino. Eso sería encantador, querida, pero estábamos pensando en algo un poco más sustancial. Sustancial, repetí, con el estómago apretándose. Mi padre se aclaró la garganta.
La cuestión es, Geraldine, el negocio de tu hermano está en un punto crítico. Su empresa ha desarrollado un software revolucionario, pero necesita capital adicional para llevarlo al mercado correctamente. Nathan está aquí, de hecho, añadió mi madre rápidamente. Nos acompañará en el postre para explicarlo todo. Ha estado trabajando todo el día en la oficina. Pobre, qué dedicación. Como si respondiera a una señal, oí que la puerta principal se abría y cerraba, seguido de pasos familiares en el pasillo. Nathan apareció en el umbral del comedor vestido con ropa informal de negocios, su expresión una máscara cuidadosamente construida de afecto fraternal. Felicitaciones, hermana, dijo, acercándose para darme un breve abrazo. Bastante ganancia has tenido ahí. Gracias, respondí con cautela. Oigo que tu negocio está en una etapa crítica. Nathan se sentó a la mesa, aceptando de inmediato el plato de comida que mi madre se apresuró a prepararle. Hemos desarrollado un algoritmo propietario para el análisis predictivo en el sector de la salud. El potencial es enorme, pero necesitamos otra ronda de financiación para escalar adecuadamente y superar a los competidores en el mercado. Ya hemos invertido bastante en la empresa de Nathan, añadió mi padre con orgullo. Tu madre y yo creemos en su visión. Nathan asintió entre bocado y bocado. Papá y mamá invirtieron 50.000 inicialmente y otros 75.000 el año pasado cuando ampliamos el equipo de desarrollo. El problema, continuó mi madre, es que la empresa necesita una inyección significativa de capital ahora, unos $400.000. La habitación de repente se sintió sin aire. Miré de un familiar a otro, tratando de procesar lo que claramente era un enfoque coordinado. ¿Y quieres que yo proporcione ese dinero de mis ganancias de la lotería? Piénsalo como una inversión, dijo Nathan suavemente. Te convertirías en un accionista importante. Cuando salgamos a bolsa o seamos adquiridos, tu retorno podría ser 10 veces lo que invertiste. O podría perderlo todo si la empresa fracasa, respondí, tratando de mantener la voz firme. $400.000 es casi la mitad de mis ganancias. La familia apoya a la familia, Geraldine, dijo mi padre, su tono endureciéndose ligeramente. Siempre hemos estado ahí para ti. No pude evitar la risa corta e incrédula que escapó de mis labios. De verdad. La expresión de mi madre se tensó. ¿Qué se supone que significa eso? Te dimos todo mientras crecías. ¿De verdad?, pregunté en voz baja. Porque desde mi punto de vista, a Nathan se le dio todo mientras que yo tuve que ganarme lo mínimo. Eso es completamente injusto, interrumpió mi padre, con el rostro enrojecido. Los tratamos a los dos por igual. La represa que había contenido años de resentimiento de repente se resquebrajó. Igual. Nathan obtuvo un Mustang nuevo para su 16º cumpleaños. Yo obtuve $1.000 para un Honda usado con 100.000 millas. Nathan fue a una universidad privada de $60.000 al año, totalmente pagada. Yo me gradué con $45.000 en préstamos estudiantiles de una escuela estatal. Nathan obtuvo una inversión de $50.000 para iniciar su negocio. Yo no obtuve nada más que expectativas de valerme por mí misma. Un tenso silencio se cernió sobre la mesa. Nathan miró su plato, claramente incómodo. Los ojos de mi madre se habían entrecerrado y la mandíbula de mi padre se movía de un lado a otro mientras luchaba por mantener la compostura. Te dimos lo que pudimos en ese momento, dijo finalmente mi madre. Las circunstancias eran diferentes para cada uno de ustedes. Las circunstancias eran que él era el favorito y yo no, respondí, mi voz sorprendentemente tranquila a pesar de las emociones que bullían dentro de mí. Y ahora que por fin tengo algo, ¿esperas que le dé la mitad a él otra vez? Mi padre golpeó la mesa, haciendo saltar los platos. Ahora escúchame, señorita. No te estamos pidiendo que regales nada. Esta es una oportunidad de negocio legítima. Y además, somos tus padres. Nos sacrificamos durante años para darte una buena vida. Te pusimos un techo sobre la cabeza, comida en la mesa, ropa en la espalda. Lo mínimo requerido por la ley, señalé, mientras le daban a Nathan todas las ventajas. Esto no se trata de Nathan contra ti, dijo mi madre, aunque su mirada instintiva hacia mi hermano la traicionó. Esto se trata de la familia apoyándose mutuamente en tiempos de necesidad. ¿Y qué hay de cuando yo estaba en necesidad?, pregunté.
Cuando estaba ahogada en deudas estudiantiles y vivía en un vecindario donde me robaron el coche 2 veces, cuando trabajaba horas extras solo para hacer pagos mínimos de préstamos para una educación en la que ustedes podrían haber ayudado. ¿Dónde estaba el apoyo familiar? Entonces Nathan finalmente habló. Mira, Geraldine, si no te sientes cómoda con 400.000, quizás podríamos discutir una cantidad menor. Incluso 100.000 nos ayudarían a llegar a nuestra próxima ronda de financiación. Respiré hondo. Podría estar dispuesta a considerar 50.000 como un regalo único, no una inversión. No quiero acciones ni promesas de rendimientos futuros. Solo la capacidad de ayudar si puedo, sin condiciones. El rostro de mi padre se ensombreció aún más. 50.000, después de que acabas de ganar casi $1.000.000. Eso es insultantemente poco. Es 10 veces lo que tengo en mi fondo de emergencia actual, señalé, dinero que trabajé duro para ahorrar a pesar de mis limitaciones financieras. Mi madre se estiró sobre la mesa para agarrar mi mano, sus dedos fríos y tensos contra mi piel. Cariño, intenta entender. La empresa de Nathan es nuestro plan de jubilación. Hemos invertido la mayor parte de nuestros ahorros. Si su negocio falla, podríamos perderlo todo. Las piezas de repente encajaron. Esto no se trataba solo de la empresa de Nathan. Mis padres habían apostado su seguridad financiera al éxito de él. No solo me pedían ayuda, estaban desesperados. Esa fue su elección, dije suavemente, retirando mi mano. Al igual que es mi elección cómo usar el dinero que gané. Mi padre se puso de pie bruscamente, cerniéndose sobre la mesa. No, Geraldine, esto no es una elección. Esto es una obligación. Somos tu familia. $480.000, la mitad de tus ganancias, van a salvar la empresa de tu hermano y asegurar el futuro de tus padres. Eso no es negociable. Lo miré con incredulidad. ¿No negociable? Es mi dinero y estas son nuestras condiciones, continuó, su voz subiendo. O aceptas transferir el dinero antes de finales de la próxima semana, o ya no eres bienvenida en esta familia. Sin vacaciones, sin llamadas telefónicas, sin ningún tipo de relación. Tú decides qué importa más, tu cuenta bancaria o tu familia. La habitación dio una ligera vuelta mientras el ultimátum se asimilaba. Miré a mi madre, esperando ver algún desacuerdo con esta posición extrema, pero su expresión permaneció resuelta, aunque sus ojos no se encontraron con los míos. Nathan parecía genuinamente incómodo, pero no dijo nada para contradecir a nuestro padre. En ese momento, con perfecta claridad, entendí que nada había cambiado desde mi infancia. Seguía siendo la extraña, seguía siendo menos valorada, seguía esperándose que me sacrificara mientras Nathan recibía. La única diferencia era que ahora tenía el poder de decir que no. Me levanté lentamente, recogiendo mi bolso y mi chaqueta. Siempre he sido una segunda opción en esta familia. La hija de respaldo, la que se esperaba que lograra sin apoyo, que diera sin recibir. Ingenuamente pensé que ganar la lotería podría cambiar cómo me ven, podría hacerlos sentir orgullosos o felices por mí sin calcular inmediatamente lo que podrían obtener de ello. Me equivoqué. Geraldine, no seas dramática, comenzó mi madre. No estoy siendo dramática. Finalmente estoy siendo honesta, la interrumpí. Toda mi vida he sido la extraña en mi propia familia. Hoy me elijo a mí misma. Caminé hacia la puerta, volviéndome una última vez. Ustedes han tomado su decisión, y ahora yo estoy tomando la mía. El camino a casa desde la casa de mis padres esa noche sigue siendo un borrón en mi memoria. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras recorría las calles familiares, mis manos temblaban tanto que tuve que detenerme 2 veces para recomponerme. La finalidad de lo que acababa de suceder se estrelló sobre mí en oleadas. ¿Realmente acababa de ser desheredada por dinero? ¿Mi familia realmente me había dado un ultimátum que dejaba explícitamente claro su amor condicional? Mi apartamento, que siempre se había sentido como una parada temporal en el camino hacia algo mejor, ahora parecía una isla solitaria. Me desplomé en mi sofá, todavía con la ropa de cena, y me permití desahogarme por completo. Los sollozos venían de lo más profundo de años de dolor y decepción reprimidos, encontrando finalmente liberación. Llamé para decir que estaba enferma en el trabajo el lunes siguiente, algo que rara vez hacía, incluso cuando estaba realmente enferma.
Apenas podía concentrarme en tareas básicas, y mucho menos en complejos reclamos de seguros. Mi mente seguía reproduciendo la conversación de la cena, buscando algo que pudiera haber dicho de manera diferente, algunas palabras mágicas que hubieran podido hacer que mi familia me viera como una persona con sentimientos válidos en lugar de un cajero automático al que acceder. Para el martes, los mensajes comenzaron. Primero llegaron los mensajes de texto de mi madre, alternando entre viajes de culpa, lloré toda la noche pensando en cómo nos has abandonado, y enfado, después de todo lo que hemos hecho por ti, ¿así nos pagas? Los mensajes de mi padre eran más cortos y directos, estás cometiendo un grave error y la familia debe ir antes que el dinero, Geraldine. Solo respondí una vez, escribiendo, no estoy eligiendo el dinero por encima de la familia. Estoy eligiendo el respeto propio. Por favor, respeten mi decisión. Luego silencié sus conversaciones, incapaz de soportar las constantes notificaciones. A finales de semana, otros parientes empezaron a llamar. Mi tía Vivien, la hermana de mi madre, dejó un mensaje de voz lleno de falsa preocupación. Geraldine, cariño, todos estamos tan preocupados por esta situación. Tus padres están devastados. Seguramente se puede encontrar un compromiso. Nathan siempre te ha admirado, ¿sabes? Esa última afirmación era tan descaradamente falsa que habría sido ridícula si la situación no fuera tan dolorosa. Nathan apenas había reconocido mi existencia mientras crecía, excepto cuando se veía obligado a interactuar en reuniones familiares. Mi tío Robert llamó después, su enfoque más directo, tu padre me dice que has recibido algo de dinero y te niegas a ayudar a la familia. Eso no suena a la Geraldine que conozco. Tu hermano tiene una oportunidad real aquí y la familia apoya a la familia. Se hizo evidente que mis padres estaban tejiendo una narrativa en toda la familia extendida. La ingrata Geraldine había recibido una fortuna y egoístamente se negaba a ayudar a su hermano y padres en apuros. Ni una mención del ultimátum, la demanda de la mitad de mis ganancias o los años de trato preferencial que Nathan había recibido. El domingo siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas de varios miembros de la familia y un mensaje de texto grupal de mis primos expresando su decepción por mis decisiones. La presión aumentaba y sentí que mi determinación empezaba a flaquear. Quizás estaba siendo egoísta. Quizás $480.000 era una petición razonable de la familia. En un momento de debilidad, llegué incluso a iniciar sesión en mi cuenta bancaria, con el dedo sobre el botón de transferencia. La idea de ser bienvenida de nuevo en el seno familiar era tentadora, aunque el precio fuera tan alto. Antes de que pudiera completar la transacción, sonó mi teléfono. Era Linda, una colega del trabajo que se había convertido en una especie de mentora para mí en los últimos 2 años. Le había confiado sobre la victoria en la lotería y el posterior drama familiar. ¿Cómo estás aguantando?, preguntó sin preámbulos. No muy bien, admití. En realidad, estoy considerando simplemente darles el dinero para acabar con esta pesadilla. La respuesta de Linda fue inmediata y firme. Geraldine, escúchame. Lo que tu familia está haciendo es chantaje emocional, pura y simplemente. Si cedes ahora, estás sentando un precedente que te seguirá por el resto de tu vida. Cada decisión importante, cada ganancia financiera, esperarán tener el control. ¿Es eso lo que quieres? Sus palabras rompieron la niebla de culpa y autoduda. No, susurré. Pero tampoco quiero perder a mi familia. Una familia que solo te quiere cuando puedes proporcionar un beneficio financiero no es una familia que valga la pena preservar a toda costa, dijo Linda suavemente. Sé que suena duro, pero como alguien que te ha visto trabajar más duro que nadie en la oficina mientras lidiabas con un estrés financiero constante, no puedo quedarme de brazos cruzados y verte renunciar a tu oportunidad de seguridad e independencia. Esa conversación fue el salvavidas que necesitaba. Cerré sesión en mi cuenta bancaria, y en su lugar, concerté una cita con un terapeuta especializado en trauma familiar. Si iba a navegar por esta nueva realidad, necesitaría apoyo profesional. El acoso de mi familia continuó durante otra semana antes de que finalmente tomara la drástica medida de bloquear sus números. La constante andanada de culpa, ira y manipulación estaba afectando mi salud mental, afectando mi sueño, apetito y rendimiento laboral. No podía sanar mientras permanecía conectada a la fuente de mi dolor. Esas primeras semanas de separación fueron insoportables. Me encontraba llorando en la ducha,
en mi coche, durante los descansos para el almuerzo o mientras realizaba tareas sencillas como ir de compras. Ciertas canciones en la radio o programas de televisión desencadenaban recuerdos de tiempos familiares más felices, provocando una nueva oleada de dolor. A pesar de los años de trato desigual, estas seguían siendo las personas que me habían criado, que aparecían en mis primeros recuerdos, cuya aprobación había buscado durante décadas. Mi terapeuta, la doctora Caroline, me ayudó a comprender que estaba de luto no solo por la pérdida de mis relaciones familiares actuales, sino también por la familia ideal que siempre había deseado, pero que nunca había tenido realmente. Estás lamentando a los padres que merecías pero que no tuviste, explicó durante una sesión particularmente difícil. Ese dolor es válido y necesita ser procesado. También me ayudó a reconocer los patrones de abuso emocional que habían caracterizado la dinámica de mi familia durante años. La constante comparación con Nathan, la retención de afecto y apoyo, los mensajes explícitos e implícitos de que yo era de alguna manera menos merecedora, menos importante, menos digna de amor, todo contribuyó a un ambiente dañino que había moldeado mi autopercepción de manera negativa. La ganancia de la lotería no creó este problema, señaló la doctora Caroline. Simplemente sacó a la superficie dinámicas que siempre habían estado ahí. A veces se necesita una crisis o un evento significativo para revelar la verdadera naturaleza de nuestras relaciones. Esas palabras resonaron profundamente en mí. La lotería no había cambiado a mi familia, simplemente había iluminado lo que siempre había sido cierto, pero lo que yo había pasado años tratando de no ver con claridad. La comprensión fue a la vez dolorosa y extrañamente liberadora. A medida que las semanas se convertían en meses, lentamente comencé a reconstruir mi vida sin el constante ruido de fondo de la desaprobación y la obligación familiar. Avancé con mis planes financieros, trabajando en estrecha colaboración con mis asesores para asegurar la seguridad a largo plazo. La libertad de tomar decisiones basándome únicamente en lo que era mejor para mí, sin tener que considerar cómo serían juzgadas mis elecciones por mi familia, fue una experiencia nueva y empoderadora. Aún así, hubo momentos de duda y soledad. Los cumpleaños, las vacaciones y otros hitos desencadenaban oleadas de tristeza al enfrentar la realidad de mi nueva normalidad. Me preguntaba si había tomado la decisión correcta, si el precio de mi independencia financiera era demasiado alto. Pero cada vez que estos pensamientos surgían, me recordaba el ultimátum que mi padre había pronunciado y me preguntaba si una familia que realmente me amaba habría forzado tal elección en primer lugar. La respuesta, aunque dolorosa, siempre fue clara. 3 meses después de la fatídica cena en casa de mis padres, me mudé de mi pequeño apartamento a un moderno y seguro condominio de 2 habitaciones en un vibrante vecindario con calles arboladas y negocios locales a poca distancia. El edificio tenía cámaras de seguridad, un portero y un pequeño gimnasio, lujos a los que nunca había imaginado tener acceso antes de ganar la lotería. Por primera vez, no me preocupé por ruidos extraños por la noche o si mi coche estaría intacto por la mañana. El proceso de amueblar mi nuevo hogar se volvió inesperadamente terapéutico. Elegí cada pieza con cuidado, creando un espacio que reflejara mi gusto personal, en lugar de limitarme a lo que estaba en liquidación o disponible de segunda mano. Un cómodo sofá seccional en un rico color turquesa, una mesa de comedor de madera recuperada, obras de arte que me hablaban, todo se unió para crear un santuario que se sentía verdaderamente mío. Trabajando con mis asesores financieros, establecí una cartera de inversiones diversificada diseñada para el crecimiento y la seguridad a largo plazo. Creamos cuentas separadas para diferentes objetivos: jubilación, vivienda, educación y un pequeño fondo para viajes y experiencias. Pagué el resto de mis préstamos estudiantiles en una transacción satisfactoria, sintiendo cómo se levantaba un peso que había llevado desde la graduación. Con mis necesidades financieras inmediatas resueltas, dirigí mi atención a aspiraciones a más largo plazo. Siempre había querido cursar un MBA, creyendo que me abriría las puertas a oportunidades profesionales más gratificantes, pero el costo había sido prohibitivo. Ahora, con las barreras financieras eliminadas, investigué programas y solicité un prestigioso programa de MBA nocturno en una escuela de negocios reconocida en la ciudad. La carta de aceptación llegó un martes lluvioso por la tarde. Me quedé en mi cocina mirando el membrete oficial con lágrimas en los ojos. Esta era una oportunidad que había ganado por mis propios méritos, no por conexiones familiares o apoyo financiero. Mis calificaciones universitarias, experiencia laboral y ensayos de admisión habían asegurado mi lugar. El hecho de que ahora pudiera pagar la matrícula era la contribución de la lotería, pero la aceptación era mía y solo mía.
A medida que me adaptaba a mis nuevas circunstancias, me di cuenta de que necesitaba más que un crecimiento financiero y educativo. La situación familiar había dejado cicatrices emocionales que requerían atención. Por recomendación de mi terapeuta, me uní a un grupo de apoyo para adultos de familias disfuncionales. Conocer a otras personas que entendían las complejas emociones del distanciamiento familiar me ofreció una validación que no sabía que necesitaba. Fue en este grupo donde conocí a Jennifer, una ejecutiva de marketing de 32 años que había cortado lazos con su madre narcisista 3 años antes. El primer año es el más difícil, me dijo después de una sesión particularmente emotiva. Te cuestionas constantemente, pero se vuelve más fácil. Empiezas a construir tu familia elegida. Personas que te valoran por quien eres, no por lo que puedes darles. Jennifer y yo empezamos a reunirnos para tomar café fuera de las sesiones del grupo, y floreció una amistad. Ella me presentó a su círculo de amigos, personas cálidas y genuinas que me recibieron sin juicios ni agendas. Por primera vez, experimenté relaciones basadas en el respeto mutuo y el afecto, en lugar de la obligación o la comparación. Mis sesiones de terapia continuaron semanalmente, proporcionando un espacio seguro para procesar mi dolor e ira. La doctora Caroline me ayudó a identificar y desafiar las autopercepciones negativas que había internalizado de años de ser la hija menos favorecida. Tu valía nunca fue determinada por cómo te trataron tus padres, me recordaba a menudo. Sus limitaciones como padres se reflejan en ellos, no en ti. Trabajamos a través de ejercicios diseñados para fortalecer mi autoestima y establecer límites saludables en las relaciones. Aprendí a reconocer cuándo estaba sacrificando mis propias necesidades para complacer a otros, un patrón desarrollado a través de años de intentar ganarme la aprobación de mis padres. Lentamente, comencé a confiar en mi propio juicio y a priorizar mi bienestar sin culpa. Mi vida profesional también comenzó a transformarse. Con la presión de la inseguridad financiera eliminada, abordé mi trabajo con un enfoque y una creatividad renovados. Sugerí mejoras de procesos que ahorraron al departamento un tiempo y recursos significativos, lo que me valió el reconocimiento de la alta dirección. 6 meses después de mudarme a mi nuevo hogar, me ofrecieron un ascenso a líder de equipo, un puesto con mayor responsabilidad y una compensación sustancialmente más alta. Realmente has crecido mucho en estos últimos meses, comentó mi jefe durante la conversación sobre el ascenso. Hay una confianza en tu trabajo que antes no existía. Cualesquiera que sean los cambios que hayas hecho en tu vida, claramente te están funcionando. La ironía no me pasó desapercibida de que alejarme de mi familia biológica había creado el espacio para que floreciera de maneras que nunca había imaginado posibles. Al eliminar la corriente constante de insuficiencia que había caracterizado mis relaciones familiares, había liberado energía emocional para invertir en mi propio crecimiento y felicidad. A medida que establecía nuevas rutinas y relaciones, también comencé a aprender a establecer y mantener límites. Cuando una prima con la que siempre había sido cercana se acercó supuestamente para ver cómo estaba, pero rápidamente giró hacia preguntas sobre si reconsideraría ayudar a la familia, pude terminar la conversación con calma pero con firmeza sin sentirme obligada a justificar mis elecciones. Valoro nuestra relación, le dije. Pero mis decisiones financieras no están en discusión. Si quieres mantener el contacto, debe ser sin ninguna implicación en la situación entre mis padres y yo. Ella no volvió a llamar, confirmando que su interés había sido principalmente como emisaria en lugar de una preocupación genuina. Aunque dolorosos, estos momentos clarificadores me ayudaron a distinguir entre conexiones auténticas y aquellas contaminadas por motivos ocultos. 6 meses después de mi distanciamiento de mi familia inmediata, conocí a Daniel en un evento de recaudación de fondos para un programa de alfabetización local. Era un profesor de inglés de secundaria con ojos amables y una risa fácil que hacía preguntas reflexivas y realmente escuchaba las respuestas. Nuestra primera cita duró 5 horas, la conversación fluyó sin esfuerzo desde los libros hasta los viajes y los recuerdos de la infancia. Cuando el tema de la familia surgió inevitablemente, compartí una versión simplificada de mi situación, cautelosa de cómo podría ser recibida. La respuesta de Daniel me sorprendió. La familia es complicada, dijo sin juzgar. Creo que las relaciones deben medirse por cómo impactan en tu bienestar, no por la biología o la obligación. A medida que nuestra relación se desarrollaba, Daniel demostró un respeto constante por mis límites con respecto a las discusiones familiares. Nunca me presionó para que me reconciliara ni sugirió que estaba exagerando, respuestas que había encontrado en anteriores parejas. En cambio,
Apoyó mis decisiones mientras me ofrecía un hombro en el que apoyarme durante momentos difíciles como las vacaciones o mi cumpleaños. A pesar de los cambios positivos en mi vida, todavía había momentos de profunda tristeza y duda. El primer día de Acción de Gracias después de la ruptura fue particularmente difícil. Aunque los amigos me invitaron a unirme a sus celebraciones, la ausencia de las tradiciones familiares dejó un sentimiento de vacío que no pude quitarme del todo. La Navidad trajo desafíos similares, recuerdos de la emoción de la infancia y los rituales familiares creando un dolor agridulce. Durante estos momentos, a veces cuestionaba mi decisión. ¿Valía la pena la independencia financiera la pérdida de la conexión familiar, por imperfectas que hubieran sido esas conexiones? Me arrepentiría de esta elección años después, cuando la reconciliación pudiera ser más difícil o incluso imposible. Mi terapeuta me ayudó a superar estas dudas, recordándome que el dolor y la incertidumbre no significaban que hubiera tomado la decisión equivocada. Las decisiones difíciles pueden ser correctas incluso cuando duelen, explicó. El dolor que sientes ahora no invalida las razones legítimas para establecer tus límites. Al acercarme al primer aniversario de mi victoria en la lotería, me tomé un tiempo para reflexionar sobre todo lo que había cambiado. Financieramente, estaba segura de maneras que nunca había imaginado posibles. Educativamente, estaba prosperando en mi programa de MBA, manteniendo un promedio de 4.0 mientras trabajaba a tiempo completo. Profesionalmente, mi reciente ascenso había abierto nuevas oportunidades de crecimiento y liderazgo. Personalmente, había desarrollado amistades genuinas y una relación romántica prometedora. Lo más importante, había comenzado a reconocer mi propio valor independientemente de la validación externa. La constante sensación de insuficiencia que me había seguido desde la infancia estaba siendo reemplazada gradualmente por la seguridad en mí misma y la confianza. Estaba aprendiendo que mi valor era intrínseco, no determinado por la comparación con otros o por lo que podía proporcionar a quienes me rodeaban. La lotería me había dado libertad financiera. Pero la verdadera transformación provino de las decisiones difíciles que siguieron. Al mantenerme firme en mi respeto propio, incluso a costa de las relaciones familiares, había comenzado un viaje de autodescubrimiento y curación que el dinero por sí solo nunca podría haber proporcionado. 18 meses después de salir de la casa de mis padres, mi vida se había estabilizado en una nueva normalidad. Había completado la mitad de mi programa de MBA con excelentes calificaciones, recibido otro ascenso en el trabajo, y mi relación con Daniel se había profundizado en algo estable y nutritivo. Mi cartera de inversiones estaba funcionando bien, e incluso había comenzado a ser mentora de mujeres jóvenes de entornos desfavorecidos a través de un programa comunitario, compartiendo habilidades de educación financiera y orientación profesional. Las heridas de mi distanciamiento familiar no se habían curado por completo, pero se habían cicatrizado lo suficiente como para poder pasar semanas sin el dolor agudo de la pérdida. Había creado tradiciones navideñas con amigos, celebrado hitos con mi familia elegida y construido una vida que se sentía cada vez más auténtica y satisfactoria. Luego, en una mañana de miércoles cualquiera, apareció un correo electrónico en mi bandeja de entrada de una dirección que reconocí de inmediato. Mi madre, que no había intentado contactarme en casi 6 meses, había escrito un mensaje con el asunto: cuando estés lista para hablar. Mi corazón se aceleró mientras miraba el correo electrónico sin leer. Una parte de mí quería eliminarlo inmediatamente para proteger la paz que tanto me había costado establecer. Otra parte, la hija que todavía anhelaba el amor paternal a pesar de todo, necesitaba saber qué contenía. Después de varias respiraciones profundas y un rápido mensaje de texto a mi terapeuta solicitando una sesión de emergencia esa noche, abrí el correo electrónico. Geraldine, comenzaba sin el habitual prefijo estimada, espero que este mensaje te encuentre bien. Mucho ha cambiado desde la última vez que hablamos, y creo que es hora de que tengamos una conversación. La empresa de Nathan ha cerrado, y tu padre y yo estamos enfrentando dificultades financieras que no anticipamos. Esto no es un intento de pedir dinero, quiero ser clara al respecto. Más bien, es un reconocimiento de que quizás hemos cometido errores que no se pueden deshacer, pero que podrían entenderse mejor a través del diálogo. Si estás dispuesta, agradeceríamos la oportunidad de reunirnos en persona. Respetaremos los límites que necesites para sentirte cómoda. Mamá. El correo electrónico era notablemente diferente de las comunicaciones anteriores. No había chantajes, acusaciones ni exigencias. El tono era tenue,
casi humilde, lo cual era tan inusual en mi madre que lo leí varias veces tratando de detectar la manipulación que había llegado a esperar. Esa noche, mi terapeuta y yo discutimos el correo electrónico en detalle. ¿Qué quieres de esta posible reunión?, preguntó la doctora Caroline. Dejando a un lado lo que ellos puedan querer o esperar, ¿qué resultado te parecería positivo? Fue una pregunta clarificadora. Después de una cuidadosa consideración, me di cuenta de que quería 3 cosas: el reconocimiento del trato injusto a lo largo de mi vida, una disculpa genuina y el respeto por mis límites en el futuro. No esperaba las 3, pero identificar mis deseos me ayudó a abordar la situación con expectativas más claras. Reunirte con ellos no te obliga a nada, me recordó la doctora Caroline. Puedes irte en cualquier momento si la situación se vuelve insalubre, y puedes establecer las condiciones, incluida la ubicación y la duración. Después de varios días de reflexión, respondí al correo electrónico de mi madre sugiriéndole que nos reuniéramos en un lugar neutral, una cafetería en el centro que ofreciera suficiente privacidad para la conversación, pero que siguiera siendo un espacio público. Especificé un límite de tiempo de 1 hora y declaré que iría sola. Estoy dispuesta a escuchar, escribí, pero necesito ser clara en que esta reunión no cambia automáticamente nuestra situación actual. Todavía estoy procesando todo lo que sucedió. Mi madre respondió en cuestión de horas, aceptando todas mis condiciones sin protestar, otra sorprendente desviación de su enfoque habitual. Acordamos vernos el sábado siguiente por la tarde. Cuando llegó el día, me vestí cuidadosamente con un conjunto que me hacía sentir segura y serena, un blazer bien cortado sobre una blusa sencilla, cómoda pero profesional. Daniel se ofreció a esperarme cerca por si necesitaba apoyo, pero decidí que esto era algo que necesitaba enfrentar sola. Llegué a la cafetería 15 minutos antes para elegir una mesa en un rincón tranquilo y centrarme. Cuando mis padres entraron precisamente a la hora acordada, verlos fue impactante. En solo 18 meses, parecían haber envejecido años. La postura segura de mi padre había disminuido, sus hombros ligeramente encorvados. El cabello de mi madre mostraba más canas de las que recordaba, y las finas líneas se habían profundizado alrededor de sus ojos y boca. Ambos iban bien vestidos, pero no con ropa cara, otra desviación de su presentación habitual. Geraldine, dijo mi madre suavemente mientras se acercaban a la mesa. Gracias por aceptar vernos. Te ves bien, añadió mi padre, su voz normalmente atronadora ahora más apagada. Les hice un gesto hacia las sillas frente a mí. Por favor, siéntense. ¿Quieren café? Estaba a punto de pedirlo. La conversación inicial fue incómoda pero civil, mientras navegábamos el extraño terreno de la conversación después de una ruptura tan significativa. Preguntaron sobre mi salud, mi trabajo, mi nuevo hogar, preguntas cuidadosas que no requerían una revelación profunda. Proporcioné respuestas básicas, manteniendo la distancia emocional mientras evaluaba su actitud. Una vez que tuvimos nuestras bebidas, mi padre se aclaró la garganta. Supongo que deberíamos abordar el elefante en la habitación. La empresa de Nathan fracasó por completo hace unos 6 meses. La tecnología era prometedora, pero el mercado cambió y los competidores con más recursos se movieron más rápido. Perdimos todo lo que invertimos, incluida una segunda hipoteca sobre la casa. No estamos aquí para pedirte dinero, interrumpió mi madre rápidamente, quizás viendo algo en mi expresión. No es por eso que queríamos hablar contigo. Entonces, ¿por qué lo hicieron?, pregunté directamente. Han sido 18 meses de silencio, aparte de los intentos iniciales de hacerme cambiar de opinión. Mi padre miró su taza de café. Porque nos tomó todo este tiempo comprender realmente lo que habíamos hecho, dijo, las palabras claramente difíciles para él. No solo por el dinero, aunque eso también, sino por todo. Esperé, sin querer llenar el silencio o facilitarles las cosas. Después de un momento, mi madre continuó. Cuando te fuiste esa noche, estábamos enojados y dolidos. Nos dijimos a nosotros mismos que estabas siendo egoísta e ingrata. Pero a medida que pasaba el tiempo y realmente pensamos en lo que dijiste sobre cómo te habíamos tratado en comparación con Nathan, comenzamos a ver las cosas de manera diferente. Fue más fácil culparte a ti que mirarnos a nosotros mismos, admitió mi padre. Pero perderlo todo nos obligó a enfrentar algunas verdades duras. Favorecimos a Nathan. Le pusimos excusas. Esperamos que te abrieras camino por tu cuenta mientras le dábamos todas las ventajas.
Los ojos de mi madre se llenaron de lágrimas. Sigo pensando en momentos específicos, tu 16º cumpleaños, cuando estabas tan agradecida por esa pequeña contribución para un coche usado, sin quejarte nunca de que Nathan después obtuvo uno nuevo, o cuando te graduaste con honores y apenas lo reconocimos porque estábamos centrados en el torneo de béisbol de Nathan. Estos recuerdos específicos, recordados con precisión, me pillaron por sorpresa. Había esperado generalidades, no pruebas de que realmente hubieran reflexionado sobre casos concretos de trato desigual. ¿Dónde está Nathan ahora?, pregunté, dándome cuenta de que estaba conspicuamente ausente en este intento de reconciliación. Se unirá a nosotros en breve, dijo mi padre. Quería darnos tiempo para hablar primero. Es diferente ahora. El fracaso de su negocio lo golpeó fuerte, pero de alguna manera, fue lo mejor que le pudo haber pasado. Como si fuera una señal, la puerta de la cafetería se abrió y Nathan entró. Al igual que nuestros padres, parecía cambiado. Se había ido el andar confiado, la ropa cara, el aire de superioridad. Nos vio y se acercó con cautela, con una humildad que nunca le había visto antes. Geraldine, dijo con un ligero asentimiento. Gracias por aceptar vernos. Le hice un gesto a la silla vacía. Quería ser parte de esta conversación. Necesitaba serlo, corrigió, sentándose. Te debo una disculpa más que a nadie. El Nathan que recordaba nunca habría admitido deberle nada a nadie, y menos aún una disculpa. Intrigada a pesar de mi cansancio, pregunté, ¿por qué específicamente? Él me miró directamente. Por nunca reconocer las ventajas que tuve, por dar por sentado que merecía más apoyo, más oportunidades, más de todo que tú. Por quedarme callado esa noche cuando papá te dio ese ultimátum, aunque sabía que estaba mal. Me había preparado para la manipulación, para intentos sutiles de eludir mis límites, pero el reconocimiento directo de los errores específicos me pilló por sorpresa. ¿Qué pasó después de que la empresa fracasó?, pregunté. La sonrisa de Nathan fue irónica. La realidad. Lo perdí todo, incluida mi identidad. Tuve que mudarme del sótano de mamá y papá, conseguir un trabajo normal por primera vez en mi vida y aprender a vivir con un presupuesto. Resulta que no era el genio de los negocios que todos pensaban, solo un chico privilegiado que nunca había enfrentado consecuencias reales por el fracaso. Ahora trabaja en soporte técnico, añadió mi madre con lo que parecía un orgullo genuino. Empezando desde abajo y ascendiendo correctamente. El sueldo es modesto, pero es un trabajo honesto, dijo Nathan. Y estoy pagando el alquiler de mi apartamento, pagando deudas, aprendiendo lo que significa ser financieramente responsable. Cosas que tú has sabido desde la universidad. Tomé un sorbo de mi café, ahora tibio, procesando esta aparente transformación. ¿Por qué ahora? ¿Por qué contactar después de todo este tiempo? Mi padre se inclinó ligeramente hacia adelante. Porque nos llevó todo este tiempo entender realmente lo que habíamos hecho. Y porque nos dimos cuenta de que, si bien nosotros perdimos nuestras inversiones, lo que tú perdiste fue mucho más significativo. Perdiste la creencia de que tu familia te amaba incondicionalmente. Esa es una pérdida mucho mayor que cualquier cantidad de dinero. No esperamos perdón, añadió mi madre. Solo queríamos que supieras que ahora vemos lo que antes no podíamos o no queríamos ver. Estudié cada uno de sus rostros, buscando señales de insinceridad o manipulación. Lo que vi en cambio fue algo que rara vez había presenciado en mi familia, remordimiento genuino. No puedo pretender que el pasado no sucedió, dije con cautela. Los patrones fueron demasiado consistentes, demasiado dañinos durante demasiado tiempo. No te lo pedimos, respondió mi padre. Solo esperábamos que quizás con el tiempo y mejores límites, pudiéramos encontrar una manera de tener algún tipo de relación de nuevo. En tus términos, no en los nuestros. Nathan se aclaró la garganta. Sé que no tengo derecho a pedirte nada. Pero si hay alguna posibilidad de empezar de nuevo como adultos, como iguales esta vez, me gustaría esa oportunidad. Pensé en todo el trabajo que había hecho en terapia, todo el progreso que había logrado en la construcción de una vida centrada en el respeto propio y las relaciones saludables. La reconciliación nunca había sido mi objetivo, sin embargo, aquí estaba, inesperadamente posible. No puedo hacer promesas, dije finalmente. Pero estoy dispuesta a considerar pequeños pasos, muy pequeños pasos con límites claros.
El alivio inundó sus rostros, templado con la debida cautela. Entendieron que esto no era perdón ni un borrón y cuenta nueva del pasado, sino simplemente la apertura de una puerta que parecía permanentemente cerrada. Hay una cosa que puedo ofrecer, dije después de un momento de reflexión. No dinero, aclaré rápidamente. Pero Nathan, si hablas en serio sobre reconstruir tu carrera desde cero, podría hablar en mi empresa. Tenemos puestos de nivel inicial en el departamento de TI que podrían coincidir con tus habilidades. Tendrías que entrevistarte y demostrar tu valía como cualquier otra persona, pero al menos podría hacer llegar tu currículum a la persona adecuada. Los ojos de Nathan se abrieron ligeramente. Eso sería más que generoso. Gracias por considerarlo siquiera. A medida que nuestra reunión llegaba a su fin, mi madre se estiró sobre la mesa, su mano se detuvo antes de tocar la mía. Estamos orgullosos de ti, Geraldine. No por la lotería, sino por quién eres. Ojalá te lo hubiéramos dicho más a menudo cuando más importaba. Por primera vez en nuestra conversación, las lágrimas me picaron los ojos. Estas eran las palabras que había anhelado escuchar durante mi infancia y juventud. La validación que había buscado logro tras logro. Llegaron demasiado tarde para sanar por completo esas viejas heridas, pero su tardía llegada aún tenía significado. Gracias por decir eso, respondí suavemente. Todavía importa. Nos separamos con planes tentativos de reunirnos de nuevo en un mes, sin más compromisos que esa única conversación futura. Mientras los veía alejarse, no sentí ni el triunfo de la vindicación ni la calidez de la reconciliación, sino algo más complejo. La cautelosa esperanza de que quizás con el tiempo y el esfuerzo continuo de todas las partes, alguna nueva forma de relación familiar pudiera ser posible, una construida sobre el respeto mutuo en lugar de la obligación o la comparación. Ha pasado un año desde aquella trascendental reunión en la cafetería con mi familia, y el panorama de mi vida ha seguido evolucionando de maneras que nunca pude haber predicho. El viaje desde el distanciamiento hasta la cautelosa reconexión no ha sido lineal ni sencillo, pero ha sido profundamente educativo. Nuestra relación familiar se ha reconstruido lentamente, ladrillo a ladrillo, con cuidado. Comenzamos con reuniones mensuales para tomar café, luego nos expandimos gradualmente a cenas ocasionales en restaurantes, territorio neutral donde todos podían mantener su independencia. Las festividades se mantuvieron separadas ese primer año, un límite que necesitaba preservar mientras navegaba por este nuevo territorio. Sin embargo, esta pasada Navidad, invité a mis padres y a Nathan a mi casa para el postre después de que tuvieran su cena familiar tradicional, un pequeño paso hacia la creación de nuevas tradiciones que honran el pasado mientras reconocen nuestra dinámica cambiada. Los cambios más significativos han sido en la forma en que nos comunicamos. Mis padres ahora preguntan sobre mi vida con interés genuino en lugar de una obligación superficial. Recuerdan detalles sobre mi trabajo, mis estudios, mis amigos. Cuando comparto un logro, lo celebran sin compararlo inmediatamente con Nathan o con cualquier otra persona. Estos pueden parecer pequeños detalles, pero representan un cambio fundamental en cómo se relacionan conmigo. Nathan, quizás, ha cambiado más drásticamente. Después de postularse para el puesto que le recomendé en mi empresa, fue contratado como especialista de soporte de TI. Para sorpresa de todos, incluida la suya, sobresalió en el puesto, aportando una ética de trabajo y una humildad que habían estado ausentes en sus emprendimientos. Vive modestamente en un apartamento de un dormitorio, se desplaza en transporte público y paga sistemáticamente las deudas de su negocio fallido. Hemos desarrollado una amistad cautelosa, reuniéndonos ocasionalmente para almorzar para hablar de libros de trabajo, temas de actualidad, evitando cuidadosamente los escollos de nuestro complicado pasado hasta que establecimos suficiente confianza para abordarlos de manera constructiva. Hace 6 meses, durante uno de esos almuerzos, me ofreció una disculpa tan específica y perspicaz que supe que provenía de una reflexión genuina en lugar de una obligación. Nunca lo vi cuando crecíamos, admitió. Pero a mí me dieron oportunidades por las que tú tuviste que luchar. Universidad, coche, capital inicial, incluso apoyo emocional, todo me fue dado libremente mientras tú tenías que demostrar que eras digna de la más mínima ayuda. Me beneficié de esa desigualdad sin cuestionarla jamás. Y lo siento de verdad. Mis padres han enfrentado sus propios desafíos y crecimiento. La tensión financiera del negocio fallido de Nathan los obligó a reducirse, vendiendo la casa familiar y mudándose a una casa adosada más pequeña en un vecindario menos prestigioso.
Papá tomó un trabajo de consultoría para complementar sus ingresos de jubilación reducidos, mientras que mamá volvió a enseñar a tiempo parcial en un colegio comunitario local. La humildad de sus circunstancias les ha aportado una perspectiva que les faltaba durante sus años de cómoda seguridad. Estábamos tan centrados en las apariencias, confesó mamá durante una conversación reciente. El vecindario adecuado, las escuelas adecuadas, el tipo de éxito adecuado. Medíamos todo, incluidos nuestros hijos, por esos estándares superficiales. Perder todo lo material nos ayudó a ver lo que realmente importa. Mi propia vida sigue floreciendo. Completé mi MBA con honores hace 6 meses, lo que me llevó a un ascenso significativo en el trabajo. Ahora dirijo un departamento de 12 personas, desarrollando estrategias y asesorando a empleados más jóvenes. La seguridad financiera de mis ganancias de lotería me dio la libertad de seguir esta educación. Pero la confianza para sobresalir vino de adentro, nutrida por la terapia y apoyada por relaciones genuinas. Uno de mis logros más orgullosos ha sido establecer un fondo de becas para estudiantes financieramente independientes que carecen de apoyo familiar. Utilizando una parte de mis ganancias de lotería, creé una dotación que proporciona no solo asistencia para la matrícula, sino también tutoría y oportunidades de establecer contactos para jóvenes que, como mi yo más joven, están navegando por la educación y el inicio de la carrera sin la red de seguridad que muchos dan por sentada. Trabajar con estos estudiantes ha sido curativo de maneras que nunca anticipé, permitiéndome transformar mis propias experiencias dolorosas en apoyo para otros que enfrentan desafíos similares. Mi relación con Daniel se ha profundizado hasta convertirse en una sociedad basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Me propuso matrimonio hace 3 meses durante una caminata de fin de semana a un mirador de montaña, ofreciéndome un anillo y la promesa de igualdad y apoyo en todo lo que la vida traiga. La reacción de mis padres a nuestro compromiso fue otra medida de cuánto ha cambiado. En lugar de tomar inmediatamente el control de la planificación o imponer sus preferencias, preguntaron qué tipo de boda queríamos y cómo podrían apoyar nuestra visión. El cambio más profundo, sin embargo, ha sido interno. A través de la terapia continua y el esfuerzo consciente, he desmantelado en gran medida el sistema de creencias instalado durante mi infancia, el que me decía que de alguna manera era menos merecedora, menos valiosa que los demás. He aprendido a reconocer mi valía independientemente de la validación externa o la comparación. Establezco límites sin culpa y extiendo la compasión sin sacrificar el respeto propio. Este viaje me ha enseñado que las relaciones familiares, como todas las relaciones, deben evaluarse en función de su impacto en nuestro bienestar, en lugar de aceptarse simplemente como obligaciones incuestionables. El amor verdadero, ya sea familiar o de otro tipo, eleva en lugar de disminuir, apoya en lugar de explota, nos ve como individuos en lugar de extensiones o reflejos de otros. También he aprendido que el perdón no requiere olvidar o fingir que el daño nunca ocurrió. El perdón real reconoce la plena realidad de lo sucedido mientras se elige liberar el poder vinculante del resentimiento. No he olvidado los años de trato desigual o el doloroso ultimátum que forzó nuestra separación. Pero he elegido no dejar que esas experiencias determinen mi futuro o definan mi capacidad de conexión. Quizás lo más importante, he aprendido que a veces alejarse no es el final, sino el principio de una relación más sana, que la distancia puede crear el espacio necesario para un cambio genuino. Si hubiera capitulado ante las demandas de mi familia aquella noche, regalando la mitad de mis ganancias de la lotería para evitar el conflicto, nada habría cambiado. Los patrones habrían continuado, quizás incluso intensificados. Al mantenerme firme en mi respeto propio, creé las condiciones que finalmente llevaron a una transformación significativa para todos nosotros. La ganancia de la lotería que desencadenó esta cadena de eventos fue estadísticamente improbable, una probabilidad de 1 en millones. Pero no creo que ganara esos $960.000 solo por suerte. Los gané porque necesitaba aprender que mi valor no estaba determinado por la percepción de mi familia, que podía valerme por mí misma y prosperar, que era digna de buena fortuna y capaz de gestionarla sabiamente. El dinero proporcionó seguridad financiera, pero el verdadero premio fue el autoconocimiento y la fuerza que obtuve al protegerlo. Al final, no gané la lotería por suerte. Quería aprender a amarme a mí misma primero. Y esa lección ha valido mucho más que cualquier cantidad de dinero. ¿Qué límites difíciles has tenido que establecer con tu familia o amigos? ¿Cómo cambió tu relación a largo plazo? Hazme saber en los comentarios. Si esta historia resonó contigo, por favor,
dale en me gusta y suscríbete a mi canal para más historias sobre cómo encontrar la fuerza a través de los desafíos de la vida. Comparte este vídeo con alguien que necesite escuchar que defenderse a sí mismo puede ser a veces la elección más amorosa de todas. Gracias por escuchar mi viaje y recuerda, tu valía nunca está determinada por cómo te tratan los demás, sino por cómo eliges tratarte a ti mismo.